Y seguimos en Enredadas, conociéndonos a nosotros y a nosotras mismas de la mano de Francisco Martínez Guyani. ¿Cómo estás, Fran? ¿Cómo estás, Ani? Un gusto estar aquí en tu Un programa. placer, qué lindo recibirte. Y sobre todo ahora que vamos a hablar de un tema que nos sensibiliza a muchas personas. ¿Qué nos pasa cuando atravesamos una situación de salud como el cáncer? Cuando perdemos la salud a través de una enfermedad como el cáncer o algún autoinmune o cualquiera que nos tenga así como pendiendo de un hilo. Bien, a ver, específicamente en cáncer no estoy especializado, bien, eso creo que vale la pena aclararlo porque hay gente que se dedica exclusivamente a eso, bien, y no quisiera decir por ahí algo inadecuado, pero en términos generales, el atravesar por cualquier proceso de enfermedad hace que nuestra energía psíquica, al menos en primera instancia, sea redirigida hacia nosotros mismos. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Esa energía se vuelve la atención sobre uno mismo. Por eso nos tiramos en cama, no tenemos ganas de salir, no tenemos ganas de encontrarnos con otra gente, nos sentimos feos, nos pueden pasar algunos otros procesos y además esto es una tendencia, si se quiere, de un narcisismo primario, de autoconservación, de autocuidado, que es preciso que lo tengamos sano. Aun cuando estemos enfermos, que podamos hacer valioso y valorar nuestro cuerpo a través de los cuidados, por lo menos transitorios, que atravesar una enfermedad requiere. En los casos del cáncer específicamente, muchas veces hay algunos estudios que comprueban que pueden haber asociaciones entre los órganos enfermos, la funcionalidad de esos órganos y algunos rasgos de la personalidad de esa persona que esté afectada en ese momento, ¿no? Había, por ejemplo, leído un caso de una psicóloga chilena, Ana Schnake, en un libro que es hermoso que se llama La voz del síntoma, que hacía el análisis de un caso de un paciente que tenía cáncer de pulmones hacía mucho tiempo, ¿no? Y que era, por los rasgos de personalidad que tenía esta persona, era una persona sumamente proactiva, una persona que estaba todo el tiempo en actividad, que corría todo el tiempo acelerada y que experimentaba algún tipo de infelicidad, o malestar de todas maneras, ¿bien? En apariencia el cáncer de pulmones que estaba atravesando no tenía alguna relación directa, el tipo no fumaba, no había ninguna tenía causa. Una vida saludable. Exactamente. Nadie hubiera dicho que podría tener cáncer. La interpretación que hacía esta psicóloga en este caso, por ejemplo, era la de poder mostrarle al paciente o proponerle la idea de que tal vez él estaba rechazando algunos aspectos pasivos que todos tenemos: la contemplación, la autoescucha, la quietud, la meditación, el registro de nuestros órganos, el registro de nuestros músculos. Ahora, los pulmones, que son de alguna manera un órgano pasivo que solamente por el flujo sanguíneo y por el impulso de otros órganos se dedica a absorber y expulsar aire de manera casi automática, siendo pasivo y casi no pudiendo controlarlo. No lo registramos. Exactamente, de manera voluntaria, ¿no? Digamos. Bueno, era ese órgano pasivo el que se estaba manifestando, llamando la atención nuevamente sobre la pasividad, ¿no? A veces el organismo es un reflejo también de nuestras personalidades. Había otros autores que hablaban de corazas, ¿no? La armadura que cada quien lleva, y muchas veces es cierto que hasta nuestra fisionomía facial o corporal puede dar indicadores de nuestra personalidad. En estados de afección mental muchas veces, o por poner dos grandes antagónicos, ¿no? La irritabilidad máxima o la tristeza sumamente profunda. Hay cambios radicales en la fisionomía de las personas. Una persona que está en un estado de agresividad exacerbada va a tener por lo menos el pulso sanguíneo acelerado, el flujo sanguíneo acelerado, el flujo respiratorio también acelerado, el ceño fruncido, la cara apretada, los músculos tensos. ¿No? Exactamente, preparados para el combate o preparados tal vez hasta incluso para una huida. Pero hay una tensión. Ahora, un estado de tristeza, hay una atonía, hay un decaimiento.
verdad. Hay otra configuración. En los casos de las enfermedades, cuando no son de origen orgánico, cuando el origen orgánico ya se pudo descartar, puede haber alguna psicosomatización, ¿cómo se le llama? Bueno, hay que ver cuáles son los aspectos de la vida que están en conflicto en ese momento de esa persona. Y desde tu profesión, ¿vos podés acompañar a pacientes y a personas que estén transitando estos procesos de recuperación de la salud? ¿Es importante que un psicólogo o una psicóloga acompañe estos procesos? Es importante, no sé si indispensable, esto también hay que aclararlo. Muchas veces lo hemos hablado en off y yo siempre te lo digo abiertamente. Yo creo que sí la psicología tiene que estar medio en la canasta familiar, ¿bien? Pero no es que necesariamente todo el mundo tenga que ir a un psicólogo. Claro. Al psicólogo por lo general acuden las personas que están carentes de algún recurso, no de todo. No son personas en las últimas por lo general. Hay casos y casos, por supuesto, pero el común de los pacientes es gente que no puede resolver alguna situación específica, concreta, puntual. Y en algunos casos esas situaciones específicas sí son recuperaciones. Y recuperaciones, sin hablar de algo tan drástico como el cáncer, a veces cosas elementales como qué hacer después de una fractura que nos tuvo 2 meses en cama. Claro. Por ejemplo. ¿No? Cosas hasta más simples. Sencillas, la pérdida de una parte específica del cuerpo, una parte de un dedo, algún... bueno, hay toda una teoría con eso de que tenemos un cuerpo energético que es el sistema energético con el cual funciona nuestro cuerpo, y por eso los miembros fantasmas, cuando alguien pierde, sigue sintiendo esa parte del cuerpo que ya no está. Son fenómenos en estudio que no tienen tan, bueno, claro, no hay tanta explicación todavía. No hay tanta explicación, pero es como que ahí está presente esa parte del cuerpo que se perdió. Obviamente que si hablamos de un apéndice no lo vamos a sentir seguro. Hablo de otras, haciendo referencia a otras partes del cuerpo. Pero bueno, todas estas cosas que pasan y que a veces no le encontramos explicación. A mí me pasa, Fran, que a veces me hago la cabeza. O sea, le doy rienda suelta a mis pensamientos y sé que esa actitud ante alguna situación me complica la vida, pero no lo puedo parar. Dame un tip, dame así, tirame una. Ani, acá se para de esta manera. Bueno, a ver, voy a dar entonces un tip rápido y para ser coherente con lo que veníamos hablando recién. Un tip rápido es revisar el estado fisiológico o fisonómico de ese momento y alterarlo. Eso es un buen cambio. Entonces, si nosotros estamos con nuestra pareja discutiendo, completamente enojados, yendo y viniendo, tal vez levantando la voz o tal vez ya con la tensión completamente cargada, romper ese estado, yéndote a dar una vuelta a la manzana o yéndote al baño a lavarte la cara y pegarte una ducha, a veces puede ser la salvación para que ese conflicto no siga increciendo. Porque hay una alteración del estado fisiológico y eso termina reconfigurando la mente igual. Parece magia, pero en realidad no lo es. Obviamente, si nos obstinamos, volvemos al mismo estado nuevamente. Bien, eso es posible. Lo voy a quemar un poco a mi novio, que es un sol. Te mando un beso, Dani. Él cuando tiene hambre se pone idiota. Es como automático. Ay, Dani, estoy contando tus cosas en la tele. Pero estas cosas pasan. Sí, pasan, repasan. Y bueno, y fíjate y todo que le cae mal. Pero ahí hay una ligación bien específica, el hambre es una de nuestras necesidades más básicas y primarias, aunque no estemos muertos de hambre. Claro. No es necesario estar en una situación de extrema vulnerabilidad o pobreza para experimentar un hambre que altere nuestras emociones. Claro. Un hambre de un par de horas puede tener una ligación directa con la agresividad más animal, íntima y primitiva que tengamos. Bueno, y casos como el de tu pareja, hay miles, existen y es recontratípico. A mí mismo a veces me ha pasado de sentirme hambre, de estar un poco irritable, y no saber si es cansancio o enojo. También, cuando estás con sueño y no te podés ir a dormir, es como que el humor te cambia. Exactamente, pero fíjate que muchas veces en esos casos lo que ocurrió es que al menos ya hacía un buen rato que habíamos desatendido los indicadores de nuestro cuerpo. Claro. Cuando ya estamos irritables por hambre o por sueño, y ya llevamos un rato con hambre y con sueño. Es verdad. Eso es lo más probable también. Entonces hay un estado fisiológico que demanda cada vez con más fuerza la satisfacción de un impulso.
Claro. Y bueno, se alteran nuestras funciones cognitivas si no estamos del todo o bien alimentados no vale o bien descansados. Usarlo a favor de las situaciones de conflicto. No vale decir, no, bueno, pero yo tenía hambre. No vale, no vale. Claro que no, por supuesto. Hay una instancia que se llama autocontrol. Muy que bien. las tenemos todos, claro. Es lo que hace que personas reaccionen de las distintas formas ante una misma situación. Claro. Bien, entonces, si hay personas que aún con hambre no se pelean con sus parejas, nuestro desafío es por lo menos preguntarnos, ¿qué se nos pasa por la cabeza para por hambre pelearnos con nuestras parejas o con quienes sean? Por un lado, y por otro lado también tratar de llegar al descubrimiento de cómo lo logra la gente fantástica, claro, que no lo hace. Bien. Así que tenemos tarea para la casa, señoras y señores. Bueno, Fran, un placer tenerte aquí en Enredadas y espero la próxima para seguir hablando de todas estas cosas. Cuando quieras, nos vemos la próxima. Gracias. Bien.